Buen día, chicos. Acá la doctora Dont Jimena nuevamente, tratando de continuar con nuestra segunda parte de tronco del encéfalo. Espero que la primera les haya sido leve porque la segunda es un poco más intensa. Bueno, lo mismo que en la anterior. Vamos a tratar de pensar y entender este tronco del encéfalo que ahora nos toca ver por dentro, ya no tanto por fuera, ¿sí? Un mini repaso de la clase previa. Recordamos que el tronco del encéfalo es una parte del sistema nervioso central, ¿sí? Que es cefálica a la médula espinal. Por eso su límite inferior va a estar dado por la decusación piramidal. Recordemos que la vía piramidal es la vía que representa el control voluntario del movimiento, ¿sí? Y hacia arriba va a estar separada del diencéfalo por una línea imaginaria que vamos a trazar desde el borde inferior o caudal de los tubérculos mamilares y se extiende hasta la comisura posterior, justo inmediatamente cefálico al mesencéfalo. Algunos autores, recordamos, que incluyen en el tronco encefálico el diencéfalo, no lo vamos a hacer nosotros. Y en este tronco encefálico podemos reconocer tres niveles distintos: bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo. Desde la cara ventral, muy fácilmente diferenciables. La protuberancia del bulbo raquídeo se separan por el surco bulboprotuberancial. La protuberancia del mesencéfalo puedo dividirlo a través del surco pontomesencefálico. Vimos que había algunas características externas muy fácilmente reconocibles y también vimos el origen aparente de los pares craneales que se dan en el tronco del encéfalo, que es el origen en el cual yo veo que emergen del tronco del encéfalo. Su origen real va a estar dado por los núcleos que forman sus fibras, que eso lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, primer par craneal o tercer par es el óculo motor naciendo de la fosa interpeduncular. Cuarto par naciendo de la cara posterior del mesencéfalo o troclear. Ambos dos son exclusivos del nivel mesencefálico. Quinto par o trigémino naciendo de la cara lateral de la protuberancia, exclusivo de la protuberancia. Sexto par o abducens naciendo del surco bulboprotuberancial en su zona medial, superior o cefálico a las pirámides vulvares. Séptimo, facial más el intermediario de Winsburg, junto con el octavo vestíbulo coclear, naciendo también del surco bulboprotuberancial, pero lateral, ¿sí? A estos tres pares craneales se los conoce como los pares de la unión bulbo-protuberancial y los comparte la protuberancia y el bulbo. Si vamos hacia el bulbo exclusivamente, recuerden siempre reconocer la oliva, que es una protrusión en forma de oliva o aceituna lateral a las pirámides vulvares. Por detrás de la oliva vamos a encontrar el surco retroolivar y de superior a inferior vamos a encontrar glosofaringio, vago, espinal o par número 11 y por delante de la oliva, ¿sí?, anterior, encontramos el surco preolivar con el nervio hipogloso o par número 12, exclusivos del bulbo. Vista posterior, acá vemos claramente el nacimiento del cuarto par o troclear, ¿sí? Y en un preparado anatómico real vamos a ir reconociendo los distintos pares craneales. Tercer par, fosa interpeduncular. Quinto par o trigémino. Sexto par en el surco cercano a la línea media. Séptimo y octavo juntos en la parte lateral del surco bulboprotuberancial, se dirigen juntos hacia el conducto auditivo interno. Noveno, décimo y onceavo, los tres naciendo en el surco retroolivar. Y por último, el par número 12
naciendo preolivar. Bueno, ¿qué consiste la clase de hoy que tiene que ver con la organización interna? La organización interna implica no solamente reconocer algunas estructuras externas, como vimos hasta ahora, sino que cuando yo hago una sección del tronco, ya sea a nivel mesencefálico, protuberancial o vulvar, poder tener idea o conocer cuáles van a ser las estructuras implicadas en ese nivel, ¿sí? No es lo mismo que una persona tenga una ACV vulvar que lo tenga en el mesencéfalo o en la protuberancia, ¿sí? Y no es lo mismo que tenga un traumatismo que comprima la parte anterior del tronco del encéfalo o la parte posterior. No es lo mismo tener un tumor en el cuarto ventrículo que complique la protuberancia o que complique el bulbo. Entonces, parte de este conocimiento de la organización interna es tratar de poder entender cuáles son las estructuras importantes que el tronco aloja, ¿sí? Para eso, cada uno tiene su fórmula. Yo trato de ser muy metódica a la hora de ir reconociendo las distintas estructuras que hay en el tronco. Yo sé que siempre va a haber parte del sistema ventricular en algún sector, así que primero lo que hago es ir a encontrar el sistema ventricular. Después pienso en la sustancia gris, que va a estar representada por núcleos, y voy a ir a buscar los núcleos propios de los pares craneales y los núcleos propios del nivel en donde estoy. Y después voy a pensar en la sustancia blanca, que se organiza en las fibras o haces. De todos los haces que permite el paso del tronco del encéfalo, vamos a enfocarnos solo en algunos en esta primera etapa. El haz córtico-espinal, que va a formar parte de la vía motora descendente, capaz de controlar los movimientos voluntarios. Y dentro de las fibras sensitivas o ascendentes, vamos a reconocer el haz delgado cuneiforme, el lemnisco medial, que tiene que ver con la vía de la sensibilidad epicrítica o tacto fino consciente, propiocepción consciente, el sistema anterolateral, que tiene que ver con la vía que me permite llevar la información del tacto grueso, del calor y la temperatura y el dolor, y las fibras trigeminales, que son las fibras que tienen que de alguna manera poder llevar la misma información que las dos previas, pero relacionadas a lo que va a ser la extremidad cefálica, ¿sí? Y por último, acá les nombro el fascículo longitudinal medial, porque en la clase de médula vimos que existen los reflejos medulares complejos en donde estructuras del miembro superior y del inferior tienen que poder organizarse o coordinarse rápidamente frente a un reflejo de una manera muy rápida. Esto lo da el fascículo de Lissauer o posterolateral. Bueno, lo mismo le pasa a los pares craneales, que son el equivalente a los nervios raquídeos, pero que nacen del cráneo. Tienen que poder organizar sus distintos núcleos para poder generar lo que conocemos como los reflejos del tronco encefálico. Para que esta comunicación sea fluida y sea rápida, existe una vía común, que es el fascículo longitudinal medial, ¿sí? Así que quiero que sepan por dónde discurre, porque cuando uno tiene que valorar en los pacientes la indemnidad de tronco, hace los reflejos de tronco, que me está hablando de que este fascículo funciona correctamente. Entonces, repasando de la sustancia blanca, ¿qué vamos a ir a buscar? Fascículo delgado cuneiforme lemnisco medial, sistema anterolateral y los fascículos trigeminotalámicos. De las vías descendentes, por ahora solo la córtico-espinal. Fíjense que yo les escribo un montón para que sepan que hay muchas más. No crean que lo que nosotros vamos a buscar es lo único que existe, pero sepan que por ahora eso que es lo más importante es lo que vamos a reconocer en esta primera etapa. Y por último, el fascículo longitudinal medial, ¿sí? Bueno,
comenzamos con la organización interna. Dijimos que esto va a implicar un corte o una sección del tronco encefálico a cualquier altura y que en relación a eso vamos a tener que poder reconocer, ¿sí?, lo que aloja esa porción de tronco. Ustedes van a ver que yo pongo distintos colores porque la idea es, ustedes elijan los que a ustedes más les guste, es ser metódico y siempre de alguna manera conservar el mismo orden para uno reconocer las similitudes entre nivel y nivel y también que sea más fácil de reconocer las diferencias. Entonces, primero vamos a marcar el sistema ventricular, después vamos a marcar los núcleos. Primero los núcleos de los pares que encuentro en ese nivel y posteriormente los núcleos propios de ese nivel. Vamos a continuar marcando por dónde pasan las fibras del arco córtico-espinal y luego vamos a marcar las fibras sensitivas o ascendentes. Primero las delgado cuneiforme, lemnisco medial, segundo el sistema anterolateral, luego las fibras trigeminales y por último el fascículo longitudinal medial. ¿Sí? Bueno, arrancamos. Tenemos una vista frontal del eje. Hay varios cortes que vamos a ver. Vamos a comenzar de inferior a superior. ¿Sí? Fíjense, en el bulbo tenemos 3 cortes, 2 en el bulbo inferior, 1 en el bulbo rostral o superior, un corte de protuberancia y 2 cortes del mesencéfalo, uno que secciona a nivel del colículo inferior y otro a nivel del colículo superior. ¿Qué es importante reconocer de los cortes de bulbo? Que los 2 cortes de bulbo inferiores son muy importantes por lo que sucede, que vamos a ver a continuación, pero que claramente son distintos al bulbo rostral porque en el bulbo rostral ya vemos que aparece el cuarto ventrículo, ¿sí? Así que es un dato muy importante para reconocer siempre que vea cuarto ventrículo o va a ser bulbo rostral o va a ser protuberancia. En función del resto de las características voy a poder discernir cuál es cuál. Entonces, vamos, comenzando por el corte más inferior de bulbo. Fíjense, acá tenemos, esto es anterior, eso es posterior. Vamos a empezar por el sistema ventricular. ¿Qué tenemos? Tenemos un conducto similar al conducto central de la médula que llamamos conducto central o del bulbo. Luego dijimos que vamos a continuar por los núcleos de los pares. Fíjense, línea media cercano al sistema ventricular. Acá tengo el núcleo motor del hipogloso, que es el más medial, ¿sí?, más cercano a la línea media, y lateral a este el núcleo motor dorsal del vago. Tengo núcleos del 12 y del 10. Después voy a tener más hacia anterior y lateral el núcleo del par 11 y voy a tener también parte de un núcleo del quinto par que se conoce como núcleo espinal del trigémino. La clase que viene, que vamos a ver un poco de generalidades de pares, vamos a darnos cuenta que el origen aparente nos cuesta solamente desde qué lugar yo veo nacer ese nervio craneal, pero que los núcleos que lo forman a veces pueden alojarse en distintos niveles de bulbo y es lo que le sucede a el trigémino particularmente. Bueno, entonces vamos con los núcleos propios. Terminamos los núcleos de los pares. Tenemos núcleos del par 12, 11, 10 y 5. Y ahora vamos a los núcleos propios de este corte de bulbo que tienen que ver con los núcleos delgado y cuneiforme. Fíjense acá. Luego vamos a, dijimos, ¿dónde vamos a encontrar las fibras corticoespinales? Este nivel de corte inferior de bulbo se caracteriza por la decusación de estas fibras piramidales. ¿Y qué habíamos dicho en la clase anterior? Que el surco medio anterior se borraba, perdía definición. Fíjense acá la poca profundidad que tiene, ¿sí?, por la decusación de estas fibras córtico-espinales. Por último, hoy vamos a ir a ver las fibras
relacionadas al fibras aferentes o ascendentes. Y acá tenemos marcando la que les corresponden al fascículo del trigémino y también las fibras propias delgado y cuneiforme que están ascendiendo de la médula espinal. Bien, acá encontramos el sistema anterolateral, que eran las otras fibras que teníamos que reconocer. Y por último, el fascículo longitudinal medial que me va a conectar los distintos núcleos de pares craneales. Este es el nivel más inferior. Lo más importante es saber núcleos de pares, decusación de las pirámides y los núcleos que encuentro y dónde posiciono el sistema delgado cuneiforme, anterolateral y fascículo longitudinal medial. Continuamos. Vamos al próximo nivel. Voy a seccionar un poquito más arriba. ¿Cuál va a ser el hito de este próximo corte? La decusación sensitiva. En este segundo corte de bulbo nos encontramos con esto. Vuelvo a ver el sistema ventricular. ¿Sí? Es un conducto o el conducto central del bulbo. Voy a ir a buscar los núcleos de los pares craneales. Núcleo del hipogloso. Y hacia atrás voy a encontrar primero el núcleo motor dorsal del vago y después voy a encontrar el núcleo también del vago, que es del tracto solitario. ¿Sí? Continuamos hacia anterior y lateral, el núcleo ambiguo. ¿Sí? El núcleo ambiguo da fibras a varios pares craneales, al 9, al 10, al 11. Y también tenemos el núcleo espinal del trigémino. Así que yo acá me encuentro con núcleo del 12, parte del núcleo del 11, del 10, del 9 y del 5. Bien, y pasamos a los núcleos propios del nivel, que van a ser el núcleo delgado y el núcleo cuneiforme. ¿Por qué este nivel se caracteriza por la decusación sensitiva? Porque fíjense, todas las fibras que están haciendo sinapsis en el núcleo delgado y cuneiforme provenientes de la médula, por ende que me traen toda la información del tacto fino del cuello para abajo, de lo que sucede en la piel y en las articulaciones, lo que hacen estas fibras es irse hacia el lado contralateral, se cruzan, se decusan y esta decusación de estas fibras, que se las conoce como arcuatas internas, me van a terminar formando el lemnisco medial. Por eso la vía se llama sistema grácil cuneiforme o delgado cuneiforme lemnisco medial. Este lemnisco medial hace que toda esta información sensitiva que estaba viajando por la parte posterior del neuroeje pasa a estar ahora anterior en la línea media, inmediatamente posterior al sistema piramidal. ¿Sí? Bien. Otro núcleo propio de este nivel, fíjense, se están formando la oliva, complejo olivar inferior. Tiene núcleos principales, núcleos accesorios. Vamos a ir nombrándole como complejo olivar inferior. Y terminado con los núcleos propios, que ya los dijimos, vamos a ver dónde se encuentra el ascórtico espinal. Bien anterior, formando las pirámides vulvares. ¿Sí? ¿Y qué nos queda ahora? Nos queda reconocer el resto de las fibras aferentes. El lemnisco medial ya lo vimos, que nace como resultado de la decusación de la vía sensitiva. Después vamos a tener el sistema anterolateral, siempre posicionándose lateral a la altura del tronco. Y por último, las fibras trigeminales que están contiguas a su núcleo espinal. ¿Sí? Esas son las fibras espinotrigeminales. Y por último, que nos queda esto que ustedes ven acá, les quise figurar para que lo vean bien claro, el nacimiento del par 12, naciendo de su núcleo motor, pasando por delante del olivar. Recuerden que su nacimiento aparente es preolivar y lo que nos queda es el fascículo longitudinal medial
siempre cercano a los núcleos de los pares craneales, ¿sí? Bueno, en este nivel, que es el segundo nivel, lo más importante es la decusación sensitiva. Bueno, acá nuevamente en el neuroeje vamos a querer hacer todavía un corte más superior a la decusación sensitiva. Eso nos lleva al bulbo rostral, una característica fundamental que lo diferencia de los otros dos cortes inferiores de bulbo es la presencia del cuarto ventrículo. Más importantes es que voy a encontrar ya cuarto ventrículo. Así que lo primero que voy a ver es una cavidad enorme posterior llena de líquido cefalorraquídeo marcándome el inicio del cuarto ventrículo. Fíjense cómo cambia la forma del bulbo, que en los cortes inferiores era más parecida a la médula y ahora se modifica. Entonces, encuentro el cuarto ventrículo, vamos a ver qué núcleos de pares craneales tenemos. Ya no tengo más núcleo del 12, pero voy a encontrar núcleo relacionado al par 10 y al par 9. ¿Sí? Voy a encontrar núcleo del tracto solitario, núcleo salival inferior, que es un núcleo que le pertenece al glosofaringio. Voy a encontrar el núcleo ambiguo, que también lo comparten el 9 y el 10 fundamentalmente. Y voy a encontrar nuevamente el núcleo trigemino espinal, ¿sí? Que le corresponde al quinto. Así que estoy viendo núcleos del 9, del 10 y del quinto. ¿Qué más voy a ir a buscar ahora? Vamos a buscar otros núcleos característicos de este nivel, que si los ven por acá, tienen que ver con los núcleos cocleares y los núcleos vestibulares, que forman el par 8. Como estamos en un corte más superior de bulbo, recuerden que el octavo par nace en la unión bulbo-protuberancial. Así que tengo esta parte superior de bulbo que me aloja parte de los núcleos cocleares y vestibulares del octavo par. Fíjense, en los núcleos propios del bulbo, fíjense cómo el complejo olivar inferior está mucho más desarrollado, cómo protuye ese oliva por detrás de la pirámide. Y si vamos a buscar el haz corticoespinal, sigue siendo anterior en relación a la línea media, ¿sí? Formando las pirámides vulvares. Vamos a tratar de reconocer dónde se encuentra el lemnisco medial. El lemnisco medial había pasado de ser posterior a ser completamente anterior por detrás de las pirámides, ¿sí? El sistema anterolateral se me mantiene lateral en el neuroeje y me queda también reconocer las fibras trigeminales o espinotrigeminales que están contiguas, ¿sí? A su núcleo. Y por último, vamos a volver a marcar el fascículo longitudinal medial cercano en la línea media, ¿sí? A todos los núcleos de los pares craneales que tiene que poder conectar. Bueno, vamos a seguir ascendiendo aún todavía más. Vamos a salir del bulbo, de su decusación motora, sensitiva y bulbo rostral, y vamos a acceder a la protuberancia haciendo un corte a la altura del colículo facial. Esto implica poder estar al nivel en donde las fibras del núcleo motor del facial hacen una rodilla o rodean al núcleo motor del sexto par. ¿Sí? Lo vamos a aclarar. Entonces, este es el corte. Fíjense, ya no tengo olivas, ya no tengo las pirámides previamente dicho. ¿Y qué es lo primero que encuentro? Encuentro cuarto ventrículo. La protuberancia, como parte del sistema ventricular, contiene al cuarto ventrículo. Ya no voy a tener núcleos ni del 12, ni del 11, ni del 10, ni del 9, porque eran propios del bulbo. Así que tengo que empezar a ver qué otros núcleos de pares craneales puedo encontrar.
voy a encontrar en la línea media, bien anterior al sistema ventricular, los núcleos correspondientes o núcleo motor del sexto par o abducens, ¿sí? Luego voy a encontrar este conjunto de núcleos que le pertenece a los núcleos vestibulares. Recuerden que la zona lateral del piso del cuarto ventrículo se la conocía como área vestibular, ¿sí? Porque representa el área donde se encuentran sus núcleos. Pegadito al área vestibular vamos a encontrar parte del núcleo del tracto solitario, porque si bien la mayor parte de las fibras se las aporta al nervio vago, hay una parte que se las aporta al nervio facial. Contiguo a este vamos a encontrar el núcleo trigémino espinal. Y por último, vamos a encontrar el núcleo motor del facial. Bien, tenemos núcleos de los pares 5, de los pares 6, 7 y 8 a esta altura del tronco del encéfalo. Y como núcleo propio no está marcado, pero yo quiero marcárselos, tenemos el complejo olivar superior, que es un núcleo muy importante en el análisis de la información auditiva. Bueno, continuemos. Pasamos a las fibras o sustancia blanca. Vamos a empezar por las fibras corticoespinales. Siguen estando bien anteriores, cercanos a la línea media, ¿sí? Dentro de lo que nosotros llamábamos rodetes pontinos, ¿sí? Que estaban laterales al surco basilar. Tenemos que ir a buscar ahora las fibras ascendentes o sensitivas. Lemnisco medial sigue estando cercano a la línea media por detrás de las fibras corticoespinales. Fíjense que va cambiando su dirección, esto lo vamos a ver después, más adelante, que este lemnisco medial rota a lo largo del neuroeje, porque ahora lo que quiere hacer es hacerse horizontal, entonces deja de estar, ¿sí?, en paralelo a la línea media y quiere empezar a hacerse horizontal. Después vamos a buscar el sistema anterolateral, sigue estando lateral en el neuroeje. Y por último, el sistema trigeminal, ¿sí?, o espinal del trigémino. Y por último, vamos a volver a reconocer dónde se encuentra nuestro fascículo longitudinal medial en la línea media, cercano a los núcleos de los pares craneales. Una cosa que quiero aclarar, cuando hablamos de que este corte se iba a dar a la altura del colículo facial o de la rodilla del facial, vamos a volver a reconocer. Tenemos cuarto ventrículo, acá tenemos el núcleo motor del sexto par y acá tenemos el núcleo motor del séptimo par o facial. Fíjense, las fibras del sexto par se dirigen hacia adelante y nacen en la unión del surco bulboprotuberancial en la línea media, ¿sí? Pero ¿qué hace el facial? Hace un lío. Antes de que sus fibras motoras salgan del neuroeje, lo que hace es rodear el núcleo del sexto par. En este rodear del núcleo del sexto par, de alguna manera protruye aún más en el piso del cuarto ventrículo. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros en la fosa romboidal marcábamos el colículo del facial? Bueno, en realidad lo que estamos marcando son esas fibras del núcleo motor que rodea el núcleo del sexto par antes de salir y hace que la protrusión sea aún mayor, ¿sí? Bueno, espero que lo hayan entendido. Bueno, continuamos en nuestro neuroeje y ahora llegamos al mesencéfalo, ¿sí? Nuestro primer corte en el mesencéfalo va a corresponder al nivel del tubérculo cuadrigémino inferior. Así que vamos hacia el primer corte del mesencéfalo. Bueno, fíjense en la imagen, se ve
claramente qué es anterior y qué es posterior, en parte en relación a estos pies de los pedúnculos cerebrales que dejan ver la fosita interpeduncular y a la protusión que genera estos tubérculos cuadrigéminos a nivel posterior, que es muy clara. Entonces, siguiendo nuestro esquema de reconocimiento de las estructuras, vamos a encontrar línea media, un conducto que equivale al acueducto cerebral. Fíjense, ya no hay más cuarto ventrículo, ¿sí? Contiguo a esto vamos a ver qué pares craneales encuentro yo en el mesencéfalo. Como es un corte bien inferior, recuerden que dentro de los pares que le correspondía al mesencéfalo, el que nacía en relación a los cuerpos o a los tubérculos cuadrigéminos inferiores era el cuarto par. Así que lo que voy a encontrar va a ser el núcleo motor del nervio troclear o cuarto par. Y como hemos visto ya en todos los niveles del neuroeje, vamos a encontrar uno de los núcleos del trigémino. En este caso va a ser el núcleo mesencefálico, ¿sí? En bulbo encontramos el núcleo espinal, en la protuberancia encontramos el núcleo principal y acá en el mesencéfalo vamos a encontrar el núcleo mesencefálico del trigémino. Bien, no hay más núcleos de pares, así que nos vamos a los núcleos propios. Uno de los que define el nivel, tubérculo cuadrigémino inferior, íntimamente relacionado a la vía auditiva. Después vamos a encontrar la sustancia gris periacueductal, muy importante en lo que es la vía de la analgesia endógena. Vamos a encontrar la sustancia negra, también un núcleo muy importante para el control de los movimientos extrapiramidales. Y vamos a encontrar, si bien esto no es un núcleo, quiero aclarar que es algo muy importante que sucede dentro de este nivel, que es la decusación del pedúnculo cerebeloso superior. Si bien es una fibra blanca, lo pongo dentro de las características propias de este nivel. Pero recuerden que esto es fibra blanca, no es núcleo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Tenemos que ir a buscar entonces, habiendo visto los núcleos de los pares y los núcleos propios, a las corticoespinal. Fíjense, dentro del pie de los pedúnculos cerebrales hay un montón de fibras blancas, ¿sí? Pero solamente una parte de esas fibras blancas corresponde al tracto corticoespinal. Continuamos con lo que va a ser las vías sensitivas. Empecemos por el lemnisco medial. Fíjense, ya el lemnisco medial se encuentra completamente horizontal, ¿sí? Justo por detrás de la sustancia negra y se alinea con lo que vamos a ver que es el sistema anterolateral, que siempre mantiene su función en el neuroeje, que es bien lateral. Ahora, ¿cuál es la importancia? Que en este punto del neuroeje yo veo alineados todas las vías sensitivas y acá les voy a marcar las trigeminales, ¿sí? Entonces tengo en un mismo lugar lo que proviene del tacto fino del cuerpo y la propiocepción consciente, del sistema térmico y doloroso del cuerpo, que es el sistema anterolateral, y de estas fibras trigeminotalámicas que llevan exactamente esa información tanto de la cara como de la cabeza, ¿sí? Así que acá se llama esta zona el alineamiento de los lemniscos, ¿sí? Todos se agrupan. Y después de eso vamos a encontrar nuevamente nuestro fascículo longitudinal medial, cercano a la línea media y cercano a los núcleos de los pares craneales. Bien. Bueno, y acá, llegando ya a nuestro último corte, volvemos a nuestra imagen del tronco encefálico, ¿sí? Para poder visualizar este último corte a la altura del nivel del colículo superior o tubérculo cuadrigémino superior. Bueno, ya nos encontramos en el último corte del neuroeje, muy similar a el corte que vimos recién en relación a los tubérculos cuadrigéminos, así que vamos a ir reemplazando ciertas estructuras que se encuentran en la misma posición pero en distintos niveles.
Entonces, comenzando. Acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio es la parte del sistema ventricular que le corresponde al mesencéfalo. Vamos a buscar nuestros núcleos de pares craneales. Vimos que el cuarto par está en relación al tubérculo cuadrigémino inferior, así que el par craneal que nos queda propio del mesencéfalo, que está a la altura del tubérculo cuadrigémino superior, es el oculomotor o tercer par. Acá encontramos su núcleo motor y contiguo a este se encuentra su núcleo visceral. Ambos dos forman parte, sus fibras del tercer par, y se lo conoce este núcleo visceral como núcleo de Edinger y Westphal. Y como no podía ser de otra manera, iba a haber una parte del núcleo del trigémino, ¿sí? En este caso va a ser el núcleo mesencefálico del trigémino. Así que en este nivel le corresponden núcleos de pares 3 y 5. Terminando con los pares, nos vamos a los núcleos propios de nivel. Continuamos con sustancia gris perioacueductal, muy importante, ya dijimos, en lo que es la vía de la analgesia endógena. Continuamos con el colículo superior o tubérculo cuadrigémino superior, muy importante en la vía visual, de reflejos visuales, ¿sí? Continuamos con un núcleo propio de este nivel que ocupa el lugar que ocupaba la decusación del pedúnculo cerebeloso superior, pero en este caso vamos a tener el núcleo rojo. El núcleo rojo es fundamental junto con el cerebelo para el control motor, ¿sí? Para el control motor fundamentalmente de los que van a ser los miembros superiores. Así que acá está el núcleo rojo. ¿Qué más tenemos? Sustancia negra. Habíamos dicho que participa de los movimientos extrapiramidales en uno de sus circuitos. Y terminando con los núcleos propios de este nivel, vamos a pasar a buscar el haz córtico-espinal, que va a estar dentro de los pedúnculos cerebrales, no los va a ocupar en su totalidad, pero sí va a haber una fracción de esta sustancia blanca de los pedúnculos que le corresponde a las fibras córtico-espinales. Terminado con las fibras córtico-espinales, vamos a ir a buscar el lemnisco medial. El lemnisco medial ya horizontalizado por delante de la sustancia gris, se ve un poco desplazado hacia lateral por el núcleo rojo, que está en íntima relación con el sistema anterolateral, porque habíamos dicho que ya los lemniscos a la altura del mesencéfalo se agrupaban, se alineaban, ¿sí? Y muy contiguo al lemnisco medial y el sistema anterolateral vamos a encontrar las fibras trigémino-talámicas. Todas estas fibras forman parte de las vías sensitivas conscientes más importantes que tenemos, tanto del cuerpo como de la cara. Y por último, ¿sí? Nuestro fascículo longitudinal medial en íntima relación con los núcleos de los pares craneales, siempre cercano a la línea media por delante del sistema ventricular, ¿sí? Recuerden, fascículo longitudinal medial es la vía común directa que tienen todos los pares craneales para conectarse entre sí entre los distintos niveles del neuroeje. Entonces, habiendo terminado una vista un poco más profunda de lo que sucede dentro de cada una de las estructuras del tronco encefálico, vamos a hacer un mini resumen. Recordar que la configuración interna representa, si yo hago una sección del tronco, poder entender qué es lo que voy a encontrar a ese nivel del tronco. Una manera de organizarme siempre es pensar de una manera metódica y decir qué parte del sistema ventricular le corresponde. Las opciones son en cortes inferiores de bulbo o conducto central, en cortes superiores de bulbo va a ser cuarto ventrículo, en la protuberancia va a ser el cuarto ventrículo y en el mesencéfalo el acueducto de Silvio. Tratar de reconocer cuáles son los núcleos de los pares craneales que encuentro, ¿sí? La mayoría de los núcleos de los pares craneales respetan
el lugar del origen aparente de estos pares, a excepción de un par craneal que vimos que tiene núcleos en bulbo, en protuberancia y en mesencéfalo, que es el trigémino. Pero los núcleos del glosofaringeo van a estar en bulbo, los núcleos del tercer par van a estar en mesencéfalo, a excepción del quinto par, que tiene núcleos en bulbo, en protuberancia y en mesencéfalo. Entonces, es muy importante tratar de reconocer qué núcleos voy a encontrar en cada uno de los niveles correspondientes a distintos pares craneales. Vimos que de los pares de la unión hay algunos núcleos que se comparten, como es el área vestibular, ¿sí?, entre los dos niveles, bulbo y protuberancia. Y después tengo que ir a reconocer algunos núcleos que son propios de cada estructura. Por ejemplo, el delgado cuneiforme y el complejo olivar inferior del bulbo, el complejo olivar superior de la protuberancia y los tubérculos cuadrigéminos, la sustancia gris perioacueductal, la sustancia negra y el núcleo rojo propios del mesencéfalo. Bueno, el haz córtico-espinal, importante en reconocer que siempre va a estar anterior en el neuroeje. En el bulbo formando las pirámides, en la protuberancia dentro de lo que son los rodetes pontinos y en el mesencéfalo dentro de lo que son los pies pedunculares, pero siempre está anterior, cercano a la línea media, este haz córtico-espinal. Y después tratando de buscar parte de las vías sensitivas más importantes que conocemos, el sistema delgado cuneiforme lemnisco medial, importante que en su inicio, en los cortes más inferiores de bulbo, lo voy a encontrar posterolateral, y una vez que hace sinapsis en sus núcleos y se decusa en el segundo nivel de bulbo, pasa a estar anterior, por detrás o posterior a lo que va a ser la vía córtico-espinal, ¿sí?, ascendiendo como lemnisco medial hasta su destino final, que va a ser el tálamo. Sistema anterolateral siempre conserva su ubicación lateral, y las fibras trigémino-talámicas vamos a ver que se encuentran en todos los niveles, pero estas particularmente las puedo encontrar alineándose junto con los dos sistemas antes mencionados a nivel del mesencéfalo. Y por último, el fascículo longitudinal medial, que es el que me permite que estos pares craneales se conecten entre sí, facilitando y organizando los reflejos de tronco. Una cosa importante, cuando yo tengo lesión del haz córtico-espinal, como puedo tener el haz córtico-espinal en mesencéfalo, protuberancia y bulbo, la lesión per se y en la médula espinal no me habla del sitio o nivel de lesión. Pero si la lesión es del haz córtico-espinal y el tercer par, me está hablando del mesencéfalo, y si la lesión es del haz córtico-espinal y del par número 12 o hipogloso, me está hablando de bulbo. Así que es muy importante tener en claro dónde se alojan los pares craneales, porque son marcadores de nivel de lesión, ¿sí?, en la clínica de los pacientes. Así que vuelvan a ver nuevamente de cero, ¿sí?, todos los niveles de este tronco encefálico, y en las imágenes previamente vistas, no solamente ahora vamos a tener que reconocer si es bulbo, si es protuberancia o es mesencéfalo, sino tener una idea clara por dónde viajan las estructuras más importantes que estuvimos viendo en la clase de hoy, ¿sí? Acá les dejo el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo para tratar de pensar, ¿sí?, cuáles son las estructuras afectadas en función de los distintos traumatismos. Así que, como en la clase anterior, llenos de preguntas, las anotan, que las vamos a discutir en los prácticos de la semana siguiente. Les mando un beso grande y que tengan linda semana. Hasta luego, chicos.